Muy buenos días, mis hermanos y nuestros amigos que en esta mañana nos acompañan. Para nosotros, una vez más, es un privilegio poder contar con todos ustedes para tomar un momento de nuestra vida, que es el domingo, en la mañana, y escudriñar las Escrituras, porque Dios siempre tiene un mensaje importante que dar a nuestras vidas. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy particular. Y todos los seres humanos tenemos desde muy temprana edad el concepto de lo que es bueno o malo. Un niño desde temprana edad sabe, o por lo menos entiende, que lo que acaba de hacer al escribir en la pared no está bien, o que golpear a su hermanito con un juguete no está bien. Un adolescente que se esconde en el baño del colegio para fumar un cigarrillo por primera vez sabe que lo que está haciendo es malo. Por eso precisamente lo hace a escondidas. Un joven o una joven que miente a sus padres acerca de con quién estaba o dónde estaba, qué era lo que estaba haciendo, sabe cuando miente que no está haciendo algo bueno. Un esposo que le oculta a su esposa de dónde viene o con quién estaba, sabe que lo que estaba haciendo es reprochable, por eso lo oculta. Un ciudadano que evade sus impuestos sabe lo que está haciendo, sabe que es malo, por eso trata de ocultarlo. Un político que se apropia del dinero que debe administrar para los proyectos que beneficiarán a sus electores sabe lo que está haciendo, sabe que no es bueno, por eso lo hace a escondidas. Y sin lugar a duda, todos los ejemplos que le acabo de mencionar demuestran que los hombres podemos llegar a ser verdaderamente malos, a pesar de que sabemos que eso es malo, y sabemos que hay algo que es bueno. Y sin embargo, la mayoría de las veces nosotros decidimos hacer lo que es malo. Todo esto que acabo de mencionar en sí mismo es muy malo, porque pervierte la verdad y lastima a nuestro prójimo. Pero todo esto que le acabo de mencionar sí es malo, pero todo esto palidece ante una maldad mayor. ¿Cuál es esa maldad? En mi opinión, esa es mi opinión, no hay nada más despreciable, más perverso que un líder religioso que debe pastorear y cuidar del rebaño y simplemente lo utiliza, explota o lo manipula para su propio beneficio. Y adicional a eso, los extravía o los abandona en momento de necesidad. Esto es realmente el peor mal que podemos hacer los que hemos sido llamados a pastorear el rebaño del Señor. Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 5, en el verso 20 dice algo, es una severa advertencia. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es una severa advertencia a los que hacen lo malo, o sea, a todos los hombres e intentan hacerlo pasar por bueno. Pero cuando lo aplicamos a nosotros los líderes, que aceptamos el llamado a pastorear un rebaño, debemos ser conscientes y estar muy atentos para poder darnos cuenta del bien o el mal que podemos causar a aquellas ovejas que Dios ha tenido a bien confiarnos. Recuerda que no son suyas ni mías, son del Señor. En el pasaje que veremos hoy, Jesús precisamente nos dará dos características de un buen pastor y la contrastará con la actitud de un mal pastor. ¿Por qué o cómo identificamos un mal pastor? Por eso este mensaje es de mucha importancia y valor tanto para nosotros los pastores o los que tenemos algún tipo de liderazgo dentro de la congregación, como para las ovejas. Por un lado, la medida de ejemplo a seguir para nosotros los pastores y los líderes es Jesús. Pero como oveja, también usted y yo tenemos la responsabilidad de aprender a distinguir claramente entre un buen pastor y un mal pastor. Así que lo que en este pasaje Jesús no quiere revelar es básicamente tres puntos.
El primero de ellos, el buen pastor su vida da por las ovejas. Segundo, el mal pastor descuida y abandona a las ovejas. Y el tercero, el buen pastor conoce a sus ovejas. Por eso es que lo quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, y retomemos donde dejamos la semana pasada, a partir del verso 11 hasta el 15. Y quiero, como siempre, rogarle, exhortarle a que prestemos mucha atención a lo que Jesús nos quiere enseñar por medio de este pasaje, porque es vital para nosotros los líderes, pero para usted también como oveja es fundamental lo que vamos a escuchar en esta mañana. Así que vamos a ir a la primera parte. Dice el verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el primer punto del que vamos a hablar en esta mañana es Jesús, el buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Ok? Jesús continúa con la ilustración, este pasaje que empezó en el capítulo 10, con la ilustración de un pastor, ¿cierto? Cuidando de su rebaño, ese pastor de las ovejas. En este pasaje específico que vamos a mirar en esta mañana, encontraremos dos cualidades de un buen pastor y las características del mal pastor. En este caso, en este verso se describe la primera cualidad de un buen pastor y claramente muestra por qué Jesús es el buen pastor, ¿cierto? Dentro del contexto pastoral judío se podía hacer una clara distinción entre quién era un buen pastor y quién era un mal pastor. Así que Jesús utiliza un lenguaje que toda aquella audiencia conocía perfectamente y con el cual estaban familiarizados. Se podía notar la diferencia. Un buen pastor y las ovejas de su pastor, de ese pastor, cómo se veían. Un mal pastor y cómo las ovejas de ese rebaño se veían. El trabajo de pastor no era sencillo. Y estoy hablando en este momento literalmente de un pastor en los tiempos de Jesús, ¿cierto? Ese trabajo estaba totalmente lejano de lo sencillo. Por el contrario, estaba lleno de dificultades porque requería un gran sacrificio. Él tenía que estar constantemente pendiente de las ovejas que estaban bajo su responsabilidad. El pastor debía asegurarse de que sus ovejas tuvieran alimento, que tuvieran agua, que no estuvieran enfermas, que tuvieran un refugio en todo tiempo. El pastor debía estar dispuesto incluso a dejar el rebaño por ir en busca de la oveja perdida. Pero lo más maravilloso y que no deja de ser trágico a la misma vez es que el buen pastor estaba dispuesto a dar su vida por defender a sus ovejas, bien fuera de los bandidos o de las fieras que merodeaban constantemente alrededor de los rebaños. Mire esto, encontré este pasaje en el cual el profeta Samuel nos recuerda cuál era la actitud de David siendo un joven pastor y por qué Dios lo escogió para que pastoreara el rebaño de él. Mire esto, está en Primera de Samuel, capítulo 17, el verso 34. David le responde a Saúl, ¿cierto? Rápidamente, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Cuando los filisteos estaban retando todos los días al pueblo de Israel a pelear y Goliat salía a retarlos y David llegó a visitar a sus hermanos y traerles la encomienda y él se quedó asombrado de que nadie del pueblo de Israel fuera a hacerle frente a este gigante. Entonces David se ofrece y aquí lo encontramos. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahora nos explicamos por qué Dios decidió encargarle su rebaño Israel a él y no a Saúl, ¿cierto? Así que ser un pastor en aquel tiempo era un trabajo demasiado sacrificado y peligroso. Hay muchos recuentos históricos que dan testimonio de la muerte de muchos pastores a causa de las fieras o de los delincuentes. Hay muchos libros que nos cuentan historias de la tierra de Israel.
Jesús entonces afirma, ¿cierto?, que categóricamente Él es el buen pastor. Y esta es la cuarta vez en el Evangelio de Juan que Jesús se identifica como el yo soy. Ya lo había hecho con el agua, yo soy la fuente de vida, ¿cierto? Yo soy el pan que descendió del cielo, y lo que vimos la semana pasada, yo soy la puerta. Esta es la cuarta vez en que Jesús utiliza el nombre de Dios implícitamente ahí, yo soy. La razón que Jesús da para que Él sea considerado como el buen pastor es que estaba dispuesto a dar su vida con tal de salvar a sus ovejas, como efectivamente ¿qué? Sucedió. Para usted y para mí, que somos ovejas de Jesús, esto nos debe llenar no solo de paz, sino también de alegría, y nos debe dar seguridad. Si reflexionamos en cada una de las cualidades que permiten diferenciar a un buen pastor de uno malo, en Jesús todas estas buenas cualidades se elevan hasta límites infinitos que nosotros no comprendemos. Jesús está hablando de dos pastores físicos de ovejas, pero cuando aplica esas funciones a Él, o esas cualidades, o esas características, obviamente salen a una altitud espiritual que no alcanzamos a comprender. Por ejemplo, el cuidado que Jesús tiene de nosotros, la protección que Jesús nos ofrece, el alimento que Jesús nos da, el refugio que Él es para nosotros, la seguridad, y etcétera. Podría mencionarle muchas más cualidades. Todas son perfectas e infinitas en Cristo como nuestro pastor. Cuando Jesús es nuestro pastor, entonces podemos estar completamente seguros ¿de qué? ¿De qué podemos estar seguros? De que nada, absolutamente nada, nos faltará, como dice el Salmo 23, precisamente. Nada nos faltará. Tanto en lo material como en lo espiritual. Con Jesús como pastor podemos estar confiados en ¿qué? Que Él no se va a dormir, que Él no se va a descuidar, que Él va a cuidar de su rebaño, ¿cierto? Pero hay una sola condición que debemos cumplir. Jesús es el pastor perfecto, es el buen pastor. Pero ¿sabe cuál es esa condición? Tenemos que ser sus ovejas, es decir, tenemos que pertenecer a su rebaño. ¿Y qué es lo que significa ser oveja del rebaño de Jesús? Recibirlo a Él como Salvador de nuestras vidas y someternos por completo a su señorío, como lo hace una oveja, una buena oveja, con su buen pastor. No dejo yo de asombrarme, y hablo por mí, cómo Jesús, por amor, fue capaz de entregar su preciosa vida para salvar una oveja como yo. Todavía es algo que no alcanzo a comprender, y estoy seguro que no lo alcanzaré a comprender. Entre más trato de conocer y buscar a Jesús, más me doy cuenta de lo malvado y perverso que era yo y lo extraviado que estaba. Y sin embargo, de allí fue Jesús a buscarme. Póngase a pensar en esto, mi hermano y mi amigo que me ven en esta mañana. ¿Qué vale más? ¿La vida de una oveja o la vida de un buen pastor? Para nosotros, para usted y para mí, no habría la menor duda que se debe valorar más la vida del pastor por encima de una oveja. Al fin y al cabo, la oveja se puede reemplazar relativamente fácil, pero a un buen pastor, como Jesús, ¿quién lo reemplaza? Cuando Jesús hizo esta afirmación, no estaba hablando de forma figurada. Utilizó una ilustración, utilizó una realidad del pueblo de Israel, pero estaba hablando de una manera literal hacia él. Estaba usando esta ilustración para revelar, para afirmar la verdad eterna de cuál fue la razón de su venida a este mundo. En este mundo nosotros estábamos como ovejas, sin pastor, perdidos, y Él vino para entregar su vida por sus ovejas. Por eso sabemos que Jesús es el buen pastor,
Porque no solo afirmó estar dispuesto a entregar su vida por nosotros, sino que realmente lo hizo de manera literal y sufrió una muerte cruel en la cruz. Y eso debe hacernos reflexionar a usted y a mí, para que podamos darnos cuenta cuánto nos ama Dios. Tal vez algunas ocasiones usted ha estado en situaciones difíciles y dice, yo no sé si Dios me ama, yo no sé si es verdad. Pero quiero que piense en esto. Imagínese esto por un instante. ¿Cuánto lo ama Dios? Que fue capaz de enviar a su único hijo a morir por usted y por mí. Mire, le voy a poner una situación. Si usted es padre o usted es madre, se pueden identificar con esto fácilmente. Un padre o una madre que ama a sus hijos estaría dispuesto o dispuesta a dar la vida por sus hijos si se la pidieran. No lo pensaría dos veces. Déjeme pensarlo, mañana le aviso. No. Si a una madre, a un padre lo ponen a escoger entre su vida y la de sus hijos, él todas las veces escogerá la vida de sus hijos. Preste atención a eso. Pero, ¿cuántos de ustedes que son padres, madres, estarían dispuestos a entregar no su vida, sino la vida de su hijo por sus enemigos? ¿Ve? Porque entregar la vida por los que amamos, lo hacemos, ok. Pero entregar la vida de nuestro hijo por los enemigos, no, eso no lo hace sino Dios. Y eso fue precisamente lo que Dios hizo en Cristo. Nos entregó a su único hijo para que muriera por nosotros los pecadores. Para que entonces con su muerte expiatoria nosotros pudiéramos llegar a formar parte de su rebaño. Fuéramos las ovejas de su rebaño. Sin lugar a dudas, Jesús es el buen pastor. Y cada uno de nosotros, los que ya lo tenemos por pastor, lo hemos comprobado. Yo no he tenido un mejor pastor que Jesús. Ahora, la pregunta para ti, mi amigo, es, ¿por qué no quieres venir a Jesús para que te pastoree? Ven, compruébalo. Nadie te cuidará como Jesús lo puede hacer. Sin ningún interés, por puro amor, legítimo amor, amor del bueno, como dicen por ahí. Solo Jesús lo puede hacer. Porque si no quieres venir a Jesús, que es tu buen pastor, déjame mostrarte lo que hará un mal pastor, para que entonces puedas tú tomar una decisión más adecuada. Mira lo que hacen los malos pastores. Acabamos de ver que Jesús, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Presta atención el verso 12 y 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús en este pasaje nos da una cualidad del buen pastor, de él como el buen pastor. Luego nos da las características de un mal pastor. Y luego veremos otra cualidad de un buen pastor. Así que el segundo punto, ¿cuál es? El mal pastor descuida y abandona a las ovejas. Jesús ahora introduce a este personaje, a un mal pastor, para que entonces los que en ese momento lo estaban escuchando pudieran comparar qué es lo bueno y qué es lo malo. El pueblo de Israel estaba familiarizado con los malos pastores, no solo de ovejas, sino con los líderes religiosos a los cuales en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se les da el apelativo de pastores, los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque estos líderes religiosos que estaban supuestos a cuidar de ellos como el rebaño de Dios, no lo hicieron. Por eso es que tanto el profeta Ezequiel en el capítulo 34 y Jeremías en el capítulo 23 son dos pasajes que ya mencioné hace un par de domingos atrás. Le vuelvo a referir, léalos, mi hermano, mi amigo. Después
de que termine el servicio. Léalos. Ezequiel 34 y Jeremías 23. Y allí se va a dar cuenta de cómo esos pastores trataron al pueblo de Israel, pero también cómo lo siguen tratando hoy. En estos pasajes, el Señor hace un fuerte llamado a los líderes de Israel y se refiere a ellos como los malos pastores, los pastores que no cuidaron del rebaño, los pastores que se aprovecharon del rebaño del Señor. Los líderes religiosos tenían una larga historia de haber descuidado una y otra vez el rebaño del Señor. Y por el contrario, los encontramos aprovechándose de su posición de pastores para beneficiarse a sí mismos a costa de ese rebaño de Dios, sin que realmente cuidaran de aquellas ovejas como les habían sido encomendadas. En el tiempo de Jesús seguía sucediendo lo mismo. No fue solo el Antiguo Testamento. Cuando llega Jesús y aparece en Israel, lo mismo estaba sucediendo. Los mismos malos pastores eran negligentes y abusivos con el rebaño del Señor. Las ovejas se habían convertido simplemente en un medio para que ellos pudieran darse la gran vida a costa de las pobres, descuidadas y hasta raquíticas ovejas. Estos pastores solo se acercaban al redil cuando querían obtener más lana y más carne de sus ovejas. Y estoy hablando en términos figurados, ¿ok? Pero no se preocupaban de que estuvieran siendo cuidadas, que estuvieran siendo alimentadas de manera adecuada. No. Estos pastores nunca amaron al rebaño. Y por eso solo se acercaban a él cuando necesitaban algo. De lo contrario, no les importaba para nada estas ovejas. Lamento tener que usar una palabra que es fuerte, pero tanto ellos como los actuales que hacen esto se han convertido en mercenarios de la fe. Usted sabe que un mercenario es aquel que trabaja, un soldado a sueldo, que trabaja para quien más le paga y para su propio beneficio. Los líderes religiosos de la época de Jesús se han convertido precisamente en eso, mercenarios de la fe y que vivían de la necesidad del pueblo. Jesús dice que este tipo de pastor, cuando ve venir el peligro, es decir, al lobo, simplemente huye y abandona el rebaño a merced de las fieras o de los ladrones. No le importan las ovejas. ¿Por qué? Porque como no le pertenecen, las abandona, nunca las ha sentido suyas, nunca las ha amado de tal manera que siente que son suyas. Por eso las abandona en medio del peligro, justo cuando sus ovejas más lo necesitan. Jesús dice que el mal pastor se conoce porque simplemente es un asalariado. Está allí, ¿por qué? Por el salario. Por el salario. Por lo que gana, por lo que puede sacar. Esto quiere decir que a aquel pastor solo le interesa ganarse un salario porque las ovejas no son suyas. Este tipo de individuo se hace pastor no por vocación ni por llamado, sino por interés, para ver qué saca. Desafortunadamente esto no fue un caso aislado en el tiempo de Jesús. Hoy continúa siendo un flagelo del rebaño de Dios. Solo basta ver. Mi hermano, usted que lleva tiempo en el Evangelio, quizás mi amigo, usted que está nuevo, quizás una de las excusas que tiene para no venir es porque lo ve, evidentemente. Solo basta mirar con detenimiento a nuestro alrededor hoy para darnos cuenta de que estos pastores asalariados están por doquier, aprovechándose ¿de qué? De la ingenuidad, de la sencillez y de la necesidad de las ovejas. Bien dijo Jesús que eran lobos rapaces disfrazados de ovejas. Cada día estos malos, falsos pastores se hacen más ricos y las ovejas cada día más pobres y raquíticas. No solo materialmente, sino lo que es peor, espiritualmente. Pero tenemos que ser honestos también. Si bien es cierto, estos pseudo pastores o malos pastores son muy hábiles.
para manipular y para explotar a las ovejas, estas ovejas también se pasan de ingenuas e ignorantes. ¿Acaso una oveja no debería distinguir con qué la están alimentando? Una oveja debe preguntarse, ¿de dónde proviene el alimento y la bebida que mi pastor me da? ¿Proviene de la fuente inagotable de la palabra de Dios? ¿O proviene de las secas hierbas del desierto y del estanque seco y apestoso del conocimiento humano? ¿De que yo soñé? ¿De que yo vi? ¿O viene de Dios dice, el Señor dice? Tristemente, muchas ovejas se han acostumbrado al alimento que no las sustenta. Y por el contrario, cada día las debilita más. Así que no solo es la astucia de estos pastores, malos pastores o falsos pastores, sino es el conformismo de estas ovejas. Jesús claramente les estaba diciendo que los líderes de Israel eran asalariados y que nunca vieron al rebaño de Dios como suyo. Por eso tampoco lo amaron. Y ante el peligro simplemente lo habían abandonado. Mire lo que dice Jesús en Marcos capítulo 6, el verso 34. ¿Y cuál era la condición del rebaño de Dios cuando Jesús llegó? Mire esto. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, empezó a alimentarlos. A los malos pastores de Israel esto no les importaba, por eso las descuidaron. Estas ovejas andaban descarriadas, sin alimento, no les importó. Si nosotros tenemos un poquito de discernimiento, podemos ver y entender cuáles son las intenciones, cuál es el interés de los malos pastores. Muchas veces nos engañan porque nosotros queremos que nos engañen. Nosotros tenemos un dicho en Colombia que dice que tonto no es el que silba, sino el que voltea a mirar. Es verdad, estos malos pastores tienen una gran responsabilidad, pero las ovejas también. La mayor preocupación y ocupación de un mal pastor es cuidar de sí mismo, a costillas del rebaño. Pero en el momento crítico, simplemente huye y tratará de llevarse lo que pueda, a manera de que actúa como un ladrón más. Aquí solo basta hacer una pregunta. A esta altura del sermón, ¿quién quieres que te pastoree? ¿Jesús o un asalariado, un mal pastor? El asalariado descuidará a las ovejas. El verdadero pastor dará su vida por las ovejas, porque él las conoce de manera personal e individual. Y las ovejas también conocen a su pastor. Mire lo que nos dice en el verso 14 Jesús, verso 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Así que el tercer punto que encontramos en este sermón, que es la segunda característica o cualidad de un buen pastor, es que Jesús, el buen pastor, conoce a sus ovejas. El primer fue que Jesús, el buen pastor, da su vida por las ovejas. La segunda cualidad, Jesús, el buen pastor, conoce a sus ovejas. Después de que Jesús describe las características del mal pastor, ahora nos señala ¿qué? La segunda cualidad de un buen pastor, para que podamos hacer contraste. Esto no es casualidad. Jesús lo plasmó de esa manera para que pudiéramos todos entender. En este caso, Jesús describe su relación con el rebaño como una de mutuo conocimiento. Yo las conozco y ellas me conocen.
¿cierto? Y utiliza la palabra ginosco, una palabra en griego, ginosco. Esta palabra ustedes me han oído ya mencionarla en otras ocasiones. ¿Por qué es tan especial esta palabra? Es especial y muy particular, porque su significado no se refiere simplemente a tener un conocimiento superficial o un conocimiento mental de algo. No. Se refiere a un conocimiento profundo, a una relación de intimidad. Es más, en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esta palabra para conocer se reserva para el ámbito matrimonial, la relación íntima entre un hombre y una mujer. Para eso se utiliza también esa palabra ginosco. Por ejemplo, Mateo, capítulo 1, el verso 25, hablando de José y María, dice lo siguiente: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En otras palabras, José no tuvo una relación íntima con María hasta después de que Jesús nació. A eso se refiere conocer. Entonces, cuando encontramos que Jesús dijo en este pasaje que él conocía a sus ovejas y en respuesta a sus ovejas lo conocían a él, no estaba diciendo que el buen pastor, estaba diciendo más bien, que el buen pastor conoce de manera íntima y personal a cada una de sus ovejas. Como resultado de esta comunión íntima, las ovejas llegan a conocer a su buen pastor. ¿Ve? Es necesario ambas cosas y esto es lo maravilloso. Además, reconfortante, saber que Jesús, mire esto, quiero que me preste atención en este aspecto por un instante. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. La Biblia lo describe como el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquel que con el poder de su palabra creó el universo, porque dice que por él, por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas. Y no solo las creó, sino que las sustenta. Ese mismo Dios que creó el universo nos conoce a usted y a mí completa y perfectamente, aún nuestros pensamientos más íntimos. Pero mire esto, para los que lo tenemos como pastor de nuestras almas, es maravilloso en todo sentido saber que Jesús nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros mismos. Nuestro pastor sabe todo acerca de nosotros, qué nos duele. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe cuáles son nuestras tentaciones. Él sabe lo que necesitamos. Incluso quién o qué nos lastima. Él sabe cuando no nos quedan fuerzas. Él sabe hasta quién es esa persona a la que nos pone los nervios de punta y podríamos decir que no la soportamos. Él sabe eso. Y la lista no tendría fin. Pero no estaría completa si no mencionamos que nuestro buen pastor también conoce cuáles son los pecados con los que a diario batallamos y cuántas veces perdemos luchando con esos pecados. Él lo sabe todo. Para aquellos a los que Jesús conoce, ya no hay vergüenza, ni nada que esconder. ¿Por qué? Porque precisamente para que pudiéramos llegar a ser sus ovejas, tuvo que entregar su vida y de esta manera, al derramar su sangre, nos limpió de nuestro pecado y nuestra maldad. Así que ya no hay nada, no hay secretos. Entre nuestro buen pastor y nosotros no hay secretos, porque lo conoce todo. ¿No le parece a usted esto maravilloso? ¿No le parece liberador? Saber que Jesús sabe quiénes somos, lo que hicimos, y aún así nos perdonó y nos ama. Y está dispuesto a cuidarnos. ¿Por qué? Porque es nuestro buen pastor. Jesús nos conoce en público y nos conoce en privado. Nos conoce en medio de la multitud y nos conoce cuando estamos a solas. Para los que conocemos a Jesús esto es maravilloso. Pero para los que no conocen a Jesús, esto puede llegar a ser un pensamiento perturbador y aterrador. Él sabe todos los secretos oscuros que hay en tu corazón. Todo. No hay nada que se pueda ocultar
de la vista y del conocimiento de Dios. David así lo describe en el Salmo 139, que habla sobre la omnipresencia y omnipotencia de Dios. Mire estos versos, lo que dice. Salmo 139, versos 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Interesante que allí utiliza la misma palabra que les acabo de mencionar para conocer. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pero mire esto. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ser conocido y conocer a Jesús entonces es lo más maravilloso que nos puede pasar. Pero también a la misma vez puede ser lo más aterrador para quienes no tienen una comunión íntima con Él. Porque aunque usted no conozca a Cristo, Él sí lo conoce a usted perfectamente. Como dijera una película, salió hace muchos años, yo sé lo que hiciste el verano pasado. Jesús termina este pasaje no solo diciendo que entre Él y sus ovejas hay una comunión de intimidad que es igual a la comunión que Jesús tiene con el Padre. Mire esto. Mire lo que dice Jesús. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Y ser conocido por Jesús es igual a ser conocido por Dios. Jesús una vez más añade que Él pone su vida por las ovejas. Jesús sufrió una muerte cruel en la cruz con el propósito de rescatar y salvar a cada una de sus ovejas. Por eso Él puede afirmar que conoce a cada una de sus ovejas. Él no podía morir sin saber por cuántas ovejas iba a morir. Él lo sabía perfectamente. Por eso en la cruz nos demostró cuánto el buen pastor Jesús ama a sus ovejas. Él sabe exactamente por cuáles ovejas murió. Ni una más, ni una menos. El Padre se las entregó para que Él las pastoreara. Y a través de los siglos, ninguna oveja que haya recibido a Cristo como su pastor se ha perdido. Esto no quiere decir que no pasarán por dificultades, sí, pero no se ha perdido. No se ha perdido jamás. Lo mismo sucederá contigo y conmigo si recibes a Jesús como tu buen pastor. Él nos ofrece la seguridad eterna porque Él conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a Él. De ahora en adelante, usted y yo que somos ovejas de Jesús tenemos que estar agradecidos porque nuestro pastor, nuestro buen pastor, entregó su vida por cada uno de nosotros. Y eso demuestra el inmenso amor que siente por cada oveja y por cada cordero que forma parte de su rebaño. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo hace una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Solo pensar que Jesús es nuestro pastor nos debe llenar de gozo y nos debe hacer sentir seguros, confiados de que con su cuidado nada nos podrá separar de Él. Ni tampoco Jesús nos abandonará, ni tampoco se aprovechará de ninguna de sus ovejas. El profundo amor que Dios tiene se manifiesta en que le encargó al pastor de los pastores el cuidado personal de su rebaño. Cada oveja que ahora forma parte del rebaño de Dios tiene un valor incalculable, porque el pastor murió por sus ovejas. Cristo murió por cada una de ellas. Cristo puede decir, esa oveja la compré con mi sangre. Por eso Jesús en este pasaje nos advierte de que hay malos pastores.
asalariados y se pueden reconocer fácilmente porque a la primera señal de peligro abandonan el rebaño y lo dejan a merced de las fieras para que los devoren. Porque su única intención al pastorear el rebaño es beneficiarse, como puedan, a costillas de las ovejas. Nuestro pastor eterno nos conoce muy bien, de manera personal, y perdonó nuestros pecados. Por eso podemos acercarnos confiados a comer y beber de su mano, porque Él cuidará de nosotros. Y si estamos heridos, Él nos sanará. Y si nos hemos alejado del redil, como usted y yo lo hemos hecho, bueno, por lo menos yo puedo decir que en algunas ocasiones en mi vida me he distraído por el camino y me he apartado un poco del redil. Pero qué bueno que mi amado Jesús vino en busca de mí. Abandonó ese otro rebaño por un instante para venir en búsqueda mía. Cuando me encontró, me puso sobre sus hombros y me trajo de regreso. Porque Jesús está dispuesto a dejar su rebaño por venir en busca de ti en esta mañana. Porque Jesús jamás perderá una sola de las ovejas que el Padre le dio. Quizás hoy, mi amigo, seas como una oveja sin pastor. O quizás seas una de esas ovejas a las que el mal pastor lastimó, manipuló y usó y explotó. Y andas vagando sola por el desierto de esta vida, porque no puedes confiar en los pastores. No tengas miedo. Tu buen pastor, Jesús, está dispuesto, hoy mismo, en este mismo momento, a tomarte sobre sus hombros y traerte de regreso a su rebaño. Y allí Él cuidará de ti y de mí y de todos nosotros. Así que, ¿qué esperas, mi amigo, para venir a los brazos de tu amante Salvador, de tu buen pastor? Él cuidará de ti como nadie jamás lo ha hecho. Porque Jesús es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Ahí donde está, le pido que inclinemos nuestro rostro y oremos por un instante. Amado Padre, te damos infinitas gracias por tu amor para con nosotros, porque nos viste que estábamos como ovejas sin pastor, vagando por los desiertos de la vida y expuestas a los depredadores. Y tuviste compasión y nos enviaste al buen pastor, para que no solo nos cuidara, sino que pusiera su vida por nosotros y así nos rescatara de la perdición eterna. Jesús, tú nos conoces completa y perfectamente, y por eso nos puedes cuidar como nadie más lo puede hacer. Espíritu Santo, te damos gracias, porque tú nos guiaste a Jesús, y desde aquel momento hemos contado con el mejor pastor que jamás hubiéramos podido encontrar. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Damos gracias en esta mañana porque tú, Jesús, eres nuestro buen pastor. La vida diste por nosotros y nada nos faltará. El Señor les bendiga y tengan una feliz semana, mis hermanos.